¿cuál es la realidad de los trabajadores de la prisión? Sobre todo en relación a este 5 o 10% de reclusos agresivos, porque remarcamos que se trata de una parte pequeña del total de la población reclusa. Bueno, pues el personal penitenciario es un personal que está envejecido, primero. Tenemos una media de edad que, si se aprobase de una vez, que también hace falta voluntad política, el tema de la jubilación anticipada, en los próximos 6 años, cerca del 40% estaría ya en posibilidad de cogerse la jubilación anticipada o incluso una segunda actividad, porque son compañeros que llevan más de 30 años en los patios y trabajar en el patio desgasta mucho. Eh, la realidad es lo que en una de las primeras preguntas te he contestado, es esa sensación de inseguridad y en esa sensación que tenemos que la sociedad quiere que todos los malos estén dentro de la prisión, pero que una vez están dentro de la prisión como que se olvidan y pierden de vista que quien custodia a esos malos de la calle somos los funcionarios y funcionarias de prisiones. Nos sentimos infravalorados respecto a otros compañeros de los cuales nos alegramos mucho que consigan todas las mejoras que quieran y que nosotros, después de 18 años sin un acuerdo, somos incapaces de que se nos concedan unas ciertas mejoras que, si conoces un poco el medio, verás que llevamos muchos años sin pedir ningún aumento retributivo, porque somos un colectivo que no le haremos ascos a que nos aumenten la nómina, evidentemente, pero que entre nuestras primeras reivindicaciones está la seguridad. Queremos volver a casa de la misma manera que nos vamos.